No es el peso que pierdes, es la vida que ganas. Verónica Boch. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje, mejora y un poquito más. Hoy tengo el honor de estar con una persona que me inspira mucho y es la maestra Claudia Viviana Barbosa, quien hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, un tema llamado obesidad y que nos va a interesar mucho, no solamente a ella, sino a cada uno de nosotros. Vamos a dejar que la maestra se presente, que hable un poquito de quién ella es bióloga, microbióloga, investigadora activa, entonces que nos hable un poquito de quién ella es, de dónde viene y además cómo se interesa por estos temas de obesidad y cómo buscarle una solución a esto. Hola Josué, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Claudia Viviana Barbosa, yo soy microbióloga de profesión, con una maestría en biología molecular, pero me encanta la bioquímica, la amo. Entonces me he desempeñado en varias universidades como docente de bioquímica, he hecho investigación en seguridad toxicológica y el tema de la obesidad me interesa porque partió de mi experiencia, de la experiencia familiar que tengo, de familia hipertensa, con hipercolesterolemias, con diabetes tipo 2 y con obesidad mórbida en mi familia. Entonces yo no quería pasar por todo eso. Y de ahí, cuando yo empecé a estudiar, pues empecé como a entender todo ese proceso de obesidad, todo cómo se desarrolla y como a poner en práctica algunas cosas que aprendí pues en mi vida personal y de allí llevarlo pues a la academia. De hecho, en mis clases siempre les hago la recomendación a los estudiantes de la importancia de estar activos, de tener una alimentación saludable. Eso es como por eso llegué hasta acá. Sí, por eso estamos aquí. Sí. Creo que antes de todo es bueno empezar definiendo qué es obesidad y sobrepeso para que quizás aquellos que no tengan un concepto claro, más o menos se vayan clarificando y entendiendo de qué va la obesidad y el sobrepeso. Ok, bueno, mira, en muchos textos se va a encontrar que la obesidad es tener un índice de masa corporal mayor a 30, que eso lo sacamos con la estatura y con el peso en kilogramos, ¿cierto? Pero realmente la obesidad es una enfermedad. Sí. Es una enfermedad metabólica, es una enfermedad crónica e inflamatoria, que se da porque hay un desarrollo excesivo de tejido adiposo. Entonces, las células que acumulan la grasa se llaman adipocitos. Y los triglicéridos, que son los que se van a almacenar en el adipocito y van a causar un proceso de hipertrofia, es decir, de un desarrollo exagerado de esos adipocitos. Y eso conlleva a ese proceso inflamatorio que se da en la obesidad. Entonces, es una enfermedad. Exacto, es una enfermedad y no solamente es el exceso de masa corporal, sino también de la mal distribución de esa masa corporal. Sí, incluso cuando nosotros definimos la obesidad con ese criterio de índice de masa corporal, eso es un criterio muy limitado. Sí. Porque si nosotros vemos a un fisicoculturista que tiene una masa muscular muy desarrollada, pues él va a tener un índice de masa corporal alto. Sí. Entonces, realmente ese criterio no deberíamos tenerlo en cuenta o no debería ser tan importante. Es más importante el porcentaje de grasa, porque también vemos que hay personas delgadas, pero que tienen un porcentaje de grasa alto. Los gordiflacos. Eso. O tenemos, por ejemplo, personas delgadas, pero que son obesos metabólicos. Sí. ¿Sí? Entonces, por dentro tienen los triglicéridos altos, el colesterol alto, y pueden desarrollar enfermedades coronarias, enfermedades cardiovasculares, bueno. Enfermedades metabólicas, sí, como tal, como la misma diabetes. Siendo que delgados. Está siendo delgado. Dice, pero acá por el diabético, por el está flaco, se ve bien. Eso. O sea, no, está un flaco, pero realmente tiene el metabolismo. Es un obeso metabólico. Exacto, metabólicamente es un obeso. Y hay algunos factores que inciden principalmente en la obesidad. ¿Cuáles son esos factores que usted considera? Bueno, estos factores son los puntuales que inciden en la obesidad y en que la persona llegue a ese estado, porque mayormente la persona no empieza como obeso, sino que va llegando a ese estado por algunos factores puntuales, como, no sé, podríamos decir el sueño, entre otros. Mira, cuando uno estudia la obesidad, uno se da cuenta que hay una clasificación de obesidad que puede ser hasta genética. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedades genéticas, hay enfermedades, por ejemplo, enfermedades monogenéticas que por el contexto, la fisiopatología de la enfermedad, el individuo desarrolla obesidad.
pero el mayor porcentaje de la población tiene obesidad multifactorial, que puede tener un componente genético, pero además influye el estilo de vida, factores ambientales, ¿sí? Y cuando hablo de factores ambientales, es donde trabaja, el círculo de amigos, Sí. ¿sí? Factores emocionales. Que afectan. Sí, factores como el estrés. Incluso el estrés está interesante. Yo estuve viendo que cuando el cuerpo está estresado, tiende a acumular más glucosa, a que te dé más hambre, a tener más glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque el cuerpo está estresado y lo que piensa es, tengo que correr, tengo que salir rápido. Entonces acumula más glucosa y como esa glucosa no se utiliza, que es para lo que el cuerpo la necesita, ¿qué hace? Bueno, se convierte a grasa. Entonces, incluso en esos episodios de ansiedad, no nos da por comernos un filete de carne, no, sino un brownie, una torta, algo rico en carbohidratos. Exacto. Y eso es un factor de riesgo para desarrollar obesidad. Además que vivimos en un mundo muy estresado por todas y cada una de las cosas que vemos al día. Cuando entramos al celular vemos noticias y lo que hace, nos estresas, ese estrés se va acumulando. En el hogar también a veces hay mucho estrés. Estamos muy estresados, aunque vemos muchas veces el celular para distraernos. TikTok, Instagram, cuando vemos esos reels, en vez de desestresar, nos estresa, porque es mucha información para el cerebro que quizás él no la puede digerir, no la puede procesar tan rápido, lo que hace que se estresa. Y también algo muy importante es que a qué hora revisamos el celular, a qué hora nos desestresamos con el celular. En la noche. ¿Y en qué lugar nos desestresamos? En la habitación, en la cama. Entonces eso está influyendo en ese ciclo de sueño, en ese ciclo circadiano que deberíamos normalizarlo. Exacto. Y es un factor también importante que tenemos que cuidar para poder lograr un peso saludable. Sí, alrededor del ciclo circadiano, para los que nos ven y nos escuchan, el ciclo circadiano es el día y la noche, como tu cuerpo se va sincronizando, cuando sale el sol, cuando se acuesta, cuando sale, bueno, tengo que estar activo, tengo que moverme, y cuando ya se va acostando tengo que relajarme, tengo que bajar la marcha, porque viene el descanso. Y hay un sinnúmero de hormonas que se liberan ahí, les recomiendo un libro mucho que se llama ¿Por qué dormimos? Lo estoy leyendo, es un libro muy interesante, que habla del sueño y la importancia de cumplir con esos ciclos de sueño y cómo desprende a cosas como la obesidad. Entonces vemos como todo está conectado. Si usamos el teléfono en la noche, la misma luz azul que evita que se libere la melatonina, que es la hormona que nos dice Mira que hay algo muy interesante. A muchos en pandemia nos pasó, por ejemplo, nosotros que duramos tanto tiempo en docencia virtual, nos pasó que como estábamos confinados en las viviendas, no recibíamos la luz del sol. ¿Sí? Y es algo tan importante recibirla, o sea, salir de la casa, trabajar, recibir la luz del sol, ver anochecer, porque entonces eso también va preparando nuestro cuerpo para dormir. ¿Qué pasaba en la pandemia? Todo el día éramos con la luz encendida frente a la pantalla, entonces nuestro cerebro pensaba que seguía siendo de día. Entonces a muchos se nos alteró el sueño, yo por ejemplo sufría de insomnio. ¿Y qué pasa cuando nosotros no dormimos? Comemos. Exacto. Yo, por ejemplo, en pandemia, yo subí un montón de libras. Claro, ¿por qué? Porque comía, yo era a las 2 de la mañana, a las 3 y yo comía. Normal, como que a las 3 de la tarde. Claro. Sí, más que el cuerpo también tiende a suplir una necesidad con otra cosa. Por ejemplo, si necesitamos sueño, ¿qué hacemos? Lo suplimos con café, lo suplimos con comida, lo suplimos con algo dulce. Y así mismo, cuando nos falta otra cosa, empezamos a suplirla con algo. Entonces el cuerpo siempre busca hacer eso. Entonces nos pasa. Descoordinamos el ciclo circadiano. Bueno, ¿qué hago? Como azúcar que me sacia, que me libera dopamina. Entonces que me hace sentir mejor en general. Entonces va como una cosa conectándose con la otra. Es el sistema de recompensa. Exacto, el sistema de recompensa de nuestro cuerpo, que siempre busca algo. Y además, hay hábitos que nosotros tenemos, alimenticios, creo que los dominicanos, que son bien puntuales, son unos hábitos. La profe, no sé si la gente lo sabía, pero es colombiana, entonces viene de una cultura un poco diferente. Entonces ya tiene un buen tiempo viviendo aquí en el país. Y creo que usted se ha visto algunos de esos hábitos alimenticios que tenemos nosotros como dominicanos y que pueden influir, bueno, que influyen, porque aquí tenemos una tasa de más de un 25% de personas diabéticas y con sobrepeso y más con obesidad, entonces, que influyen por ahí. ¿Qué hábitos esos dominicanos que usted ha visto que tienden a tener una relación directa o indirecta con esa parte de la obesidad? Pues mira, no hay mucha diferencia entre los hábitos dominicanos y los colombianos. Lo que yo veo es que sí hay más personas interesadas en cuidarse en mi país. O sea, como que se ha popularizado tener un estilo de vida saludable. Hay muchos coach que salen, que ahorita están en mi país. Entonces eso influye mucho. Pero culturalmente nosotros somos latinoamericanos y si nosotros revisamos nuestra dieta,
hablando de dieta, que la gente malinterpreta ese término de dieta, porque es que dieta es ese plan alimenticio que todos seguimos, sea saludable o no, es una dieta. Exacto. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos una dieta rica en carbohidratos. Eso. ¿Sí? Igual que aquí en República Dominicana. De pronto, ¿qué diferencia veo entre los hábitos dominicanos y colombianos? Es que aquí consumen demasiada azúcar. Ah, sí. Mucha. Entonces, un postre aquí a mí me parece súper dulce. Sí. O sea, todo, yo me quedo aterrada que entonces yo a veces invito a alguien a mi casa a tomar un café y son un café así pequeñito, 3 cucharadas de azúcar. ¿Está viendo café o azúcar? Sí, entonces sí veo que ese hábito, y eso es un veneno silencioso. Sí, el azúcar es un veneno silencioso. El azúcar es un producto refinado. Entonces, ese es el principal factor de riesgo para desarrollar esa obesidad. El azúcar es sumamente adictiva. Sí. Es tan adictiva que estaba viendo un estudio donde ponían a unas ratas, le empezaban a dar y le daban azúcar. O sea, tenían un dispositivo en la cabeza y había como 2 palancas. Ella así le daban a una y si era otra le daba azúcar. Y cuando ellas probaron el azúcar, ellas le daban al azúcar. Lo que pasa es que es legal. Esa es la pequeña diferencia, que es legal. Creo que es más económico. Sí, y que los daños a largo plazo, esos daños son más a largo plazo que la otra. Es que mira, por eso ahora que me preguntabas por qué era la obesidad, decía que era algo crónico. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad crónica, es que cuando vemos los efectos, cuando vemos el daño, ha pasado mucho tiempo. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros, o para mucha gente, por qué la obesidad no es una enfermedad? Porque estamos acostumbrados que nace el bebé y si el bebé está gordito, está lindo. Sí. ¿Sí? Y si se adelgaza, entonces la abuela se preocupa. Vea cómo está de flaquito mi nieto. Sí. Bueno, pero entonces nosotros normalizamos la ganancia de peso. ¿Sí? Y es crónico, entonces si nosotros desde bebés los alimentamos con un biberón con azúcar, leche con azúcar, fórmula con azúcar, y entonces ya los bebés hoy en día les damos comidas ultraprocesadas. Sí. A los bebés de 1 año o a los niños de 1 año les dan pedacitos de pizza, los llevan a McDonald's, los llevan a comer hamburguesa. Sí. Entonces estamos en un mundo lleno de azúcares refinados. Esos azúcares refinados son ese factor de riesgo, entonces estamos hiperestimulando durante toda la vida. Sí. A veces yo comento, esta máquina llamada cuerpo es muy buena. Perfecta. Es perfecta, porque es que imagínense que es tan buena que dura hasta 40 años bien. Sí. A los 40 años es que empiezan a aparecer la hipertensión, la diabetes tipo 2, incluso ahora se está viendo en individuos mucho más jóvenes. Sí. ¿Sí? Pero es porque estamos con un consumo excesivo de esos azúcares refinados. Sí, el cuerpo tiene una capacidad inmensa, lo que es de adaptación. O sea, el cuerpo se va adaptando al daño, pero hay un punto que ya no puede más. Pero cuando tiene mucho azúcar en la sangre, te da diabetes. Mucho azúcar en el cerebro, Alzheimer. Mucho azúcar en otro lado, otro problema. Y además de la parte inflamatoria, que es algo que vivimos muy inflamados y la mayoría no lo sabemos, que es parte por eso mismo del azúcar. Y no toleramos a veces bajos niveles porque ya estamos adaptados a un nivel alto de azúcar en todo. O sea, y no disfrutamos a veces otros sabores que se relajan por la misma azúcar. O sea, así es. Muy pocas personas, quizás muchos que nos escuchan o que nos ven, pueden disfrutar el café, pero la mayoría no palata bien el sabor del café, sino el café con azúcar. Entonces ya hay que durar un proceso de un tiempo para poder adaptarte y saber a qué realmente sabe el café. Nosotros en Colombia tenemos una golosina que se llama Coffee Delight. Es una golosina de café. Entonces siempre decimos, si usted le va a echar tanto azúcar a ese café, cómase una Coffee Delight. Porque no tiene sentido que a un café, o sea, no estamos percibiendo el sabor del café. Y yo creo que tampoco estamos percibiendo el sabor de los otros alimentos. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo dejé de consumir jugos de frutas o batidas. Pero los que lo consumen, ¿qué le echan? Azúcar. Entonces, realmente, primero, están licuando la fruta. Al colarla, le quitan la fibra y se están tomando la fructosa. Y además de eso, le echan azúcar de mesa. Pues estamos hiperestimulando nuestro páncreas para que produzca insulina. Y ahí viene un factor muy importante que de pronto la gente no sabe. Bueno, ahorita está más popular, se ha popularizado más este conocimiento, y es que nosotros al comer carbohidratos estimulamos el páncreas para que produzca insulina, y esa insulina permite
la diferenciación de los fibroblastos a adipocitos. Entonces es la insulina la que promueve esa conversión de un fibroblasto a un adipocito y también estimula la hipertrofia del adipocito. O sea, que ese adipocito acumule más triglicéridos. Sí, el adipocito puede crecer de una manera desmedida. Sí. Puede acumular, un adipocito puede acumular grasa Sí. que, o sea, como creo 60 veces su tamaño, algo así, que puede llegar a, o sea, grandísimo. O sea, lo que hablamos ahora de la hipertrofia. Exacto, por esa misma parte. Entonces, y aparte del páncreas, como hablábamos, es donde viene la insulina, que mucha gente, lo que es la diabetes, la producción de insulina, que mucha gente quizás no lo conoce. Diabetes tipo 1, tipo 2. La diabetes tipo 1 es cuando ya el páncreas totalmente deja de producir la insulina. Y tiene un componente hereditario. Y ese sí tiene un componente hereditario, que ya sí es algo que no hay cura. Pero la diabetes tipo 2 es cuando ya la célula deja, los receptores específicamente que donde llega la insulina, dejan de ser sensibles a ese azúcar por la hiperestimulación de azúcar, por hacer picos de insulina a lo largo del día. Y por eso se presenta la resistencia a la insulina. Exacto. Entonces, ¿qué son? O sea, yo creo que si la población se concientizara del daño que hace ese consumo excesivo de carbohidratos o azúcares refinados o como lo queramos llamar, harinas, podríamos controlar un poquito esas cifras de obesidad y de sobrepeso. Sí, creo que es más de eso de conciencia y a veces también que nos venden, exactamente que se vende mucho, donde quiera tú de publicidad, promocionando cosas con azúcar desde la mañana, desde el conflé con leche por la mañana, que eso es un desayuno terrible. Muy dañino. Totalmente de eso. Nada y ahorita podemos saludable. hablar, sí, más adelante de esos mismos hábitos que hacemos de alimentación cotidianos en la vida diaria, porque es la dieta más occidental que se ha venido popularizando, el conflé con leche por la mañana, la hamburguesa a las 12, en la noche quizá una pasta, entonces venimos solamente, y con el bajo consumo de proteínas en las comidas, que creo que es un factor totalmente importante que no se da. Y yo creo que cuando la gente tiene lo que es obesidad, cuando la gente tiene sobrepeso, llegan muchas soluciones. El ser humano como tal tiende a lo fácil, tiende a tomar lo más fácil que le aparezca. O sea, si tú le dices, ¿te quieres quedar acostado o te quieres trabajar? O sea, vamos a elegir quedarnos acostados. Y entonces vienen las dietas milagrosas, vienen las pastillas, los test, chupapanza y toda esa. No sé qué opinión le merecen esas cosas puntuales que a veces lo vemos tan de moda y que las personas la compran. Es como que yo te diga a ti. Y funcionan momentáneamente. Exacto, funcionan momentáneamente. Porque ese es el problema, que funciona. Ah, mira, pero fulana yo la conozco y ella en un mes rebajó 40 libras y tú dices, wow. Eso no es sano. Eso no es sano. Exacto. Sobre todo que es muy difícil mantenerlo en el tiempo. Exacto. ¿Sí? Algo importante, y yo he sido víctima de ese proceso porque yo he vivido ese proceso, es que nosotros queremos resultados rápido y queremos que después de obtener el resultado volver a nuestros hábitos antiguos. Exacto. Entonces, de eso no se trata. Hay que tomar la decisión de tener un estilo de vida saludable. Y una vez tomemos, eso no quiere decir que no podemos darnos un gusto. Hablando de gusto, pues, los hábitos antiguos, si lo queremos llamar así. Cuando tú asumes un estilo de vida saludable, dentro de ese estilo de vida saludable hay gustos que te das. Sí. Ya es que se vuelve el estilo de tu vida. Es que si no, no es sostenible en el tiempo. Entonces, en la medida que vos asumas ese cambio en el estilo de vida, tu cuerpo va cambiando, tu salud va cambiando. Sí. Y tu entorno tu relación con el entorno va cambiando, te vas a ver más feliz, más satisfecho, y todo eso hace que quieras cuidar tu alimentación o que quieras ir a hacer deporte, pero es estar como en esa armonía con todos esos factores. Como un estado de flow, de mejora continua en cuanto a salud, y con una cosa lleva a la otra. Cuando empiezas a comer mejor, tú dices, pero yo voy a hacer ejercicio. Claro. Cuando empiezas a hacer ejercicio, vienes a cambiar, yo voy a tener que dormir mejor porque cuando me queda bueno el vestido que guardé hace no sé cuántos años, pero y uno sigue. Y uno sigue, exacto. Y la idea eso es hacerlo sostenible en el tiempo, porque no vale de nada que tú pierdas 40 libras de un mes a otro. Así y después viene algo que quizás no lo conozcan muchas personas, pero es el efecto rebote. Que ese no se presenta cuando te venden un producto. Es, ok, fulano rebajó 40 libras, pero después volvió a lo que estaba, dejó de consumir ese producto. ¿Y qué pasó? Bueno, subió 30, 40, 50 más. Entonces viene el efecto rebote, que es totalmente dañino para el cuerpo. Al cuerpo le afecta mucho esa subida y bajada de peso constante o muy abrupta también. Mira que existen 4 pilares en el tratamiento de la obesidad. O sea, cuando ya la persona padece obesidad. Primero, la primera recomendación es estilo de vida. O sea, cambio de hábitos. Luego está
alimentación balanceada y tiene que ser hipocalórica. Sí. Obligatoriamente, si alguien quiere bajar de peso, tiene que hacer una restricción calórica. Actividad física y por último, la cirugía. Bueno, Sí. medicamentos y cirugía. Exacto. Por eso muchos pacientes que tienen obesidad mórbida, Ujú. primero los mandan a bajar Una cantidad de peso. Claro, porque es que una cirugía esta es riesgosa. Bastante. ¿Sí? Entonces, y no tiene sentido. Yo conozco casos que se han hecho la cirugía bariátrica, Sí. pero no hay una concientización de ese procedimiento y la persona a los años vuelve y gana peso. Hay un cambio físico, pero no hay un cambio mental. Y creo que eso es más importante. Es más importante que te cambie la mente que el cuerpo. Yo en un punto era un poquito renuente, como una cirugía. La gente que se ponga a hacer ejercicio, que cambie sus hábitos. Pero sí hay personas que ya la necesitan. Pero deben de venir de esa parte de yo voy a hacer lo que pueda. Pero hay un punto que ya toda la actividad física que tú puedes hacer con una obesidad mórbida es muy poca, porque las articulaciones sufren bastante. Sí. O sea, pues hay veces malos consejos que se dan en cuanto a actividad física. La persona, ponte a correr, que tú estás gordo, ¿no? Ponte a caminar. No, por eso a veces es bueno consultar a profesionales, porque hay personas que tienden a lesiones fuertes cuando ya tienen una obesidad mórbida, empiezan a hacer ciertas actividades que les parecían normal antes, que la gente lo hace y se ve bien. Salgo a correr, pero tengo que 40, 50, 100, 200 libras de más arriba. Las rodillas, o sea, totalmente van a tener problemas, y conozco a personas que han pasado por eso. Entonces es siempre tener la conciencia de que estás en un estado de obesidad, tú no eres una persona sana en ese momento, entonces tratar de buscar lo que es mejor para ti, asesorándote obviamente con profesionales, actividad física, empezar con baja intensidad y luego ir subiendo y que no sea lesivo para ti, que sería lo malo. Y además de, como decimos, hábitos, hay algunos productos alimenticios, lo llamo productos y no alimentos, porque para mí un alimento es algo que viene de la tierra, que tú sabes dónde viene. O sea, un mango, tú vas a una mata y sabes que ese es un mango, lo pelas y te lo comes. Ese es un alimento. Pero hay productos alimenticios que son los que nos venden mayormente en los supermercados, lo que vemos muchos letreros por ahí. Y algunos de esos yo creo que deberíamos de eliminarlos totalmente en cuanto a la obesidad. ¿Sabes cuál usted cree que deberíamos de puntualmente eliminar? Mira, yo aquí voy a traer, yo te había hablado de alguien que es una médica antropóloga, sí, amiga. Y tomando el consejo de ella es, entre más kilómetros recorra un alimento, ese no es. Ese no es. Ese no es. Entonces, cuando vayamos al supermercado, pensemos eso. ¿Sí? Entonces, ahora, lo que venga de la tierra, esos son los alimentos que nosotros deberíamos consumir. Sí. Ahora es muy difícil tener alimentos orgánicos y sale muy costoso y no todo el mundo va a tener acceso a esto. Pero lo mejor es lo más natural posible. Las verduras, las frutas, aunque hay dietas que restringen el consumo de frutas o que restringen el consumo de carbohidratos. Por ejemplo, las personas que se permiten el consumo de carbohidratos, pues entonces está la yuca, la papa, lo menos procesado posible. ¿Sí? Entonces, ese sería mi consejo. Entre menos kilómetros recorra un alimento, mejores para nuestra salud. Exacto. Y mejores para asumirlos en nuestra dieta. Bueno, creo que algo también es cuando vemos que sabemos que un producto se procesó en tal lado. Por ejemplo, sabemos que esos plátanos son de tal ciudad, que lo hizo tal campesino, entonces no duró tanto para allá. Pero cuando vemos una galletita por ahí, esa famosa que la vemos en televisión, sabemos realmente de dónde viene esa galletita, dónde se produjo, y ahí viene entre lo de los kilómetros. Así es. Sí. O por ejemplo, todo lo que venga en paqueticos. Ajá. En la fundita. Sí. No, eso está ultra procesado. Sí, hay una nutricionista que me dice, ¿tú quieres saber si estás comiendo sano? Mira a ver qué tanta cáscara hay en tu zafacón o qué tantos papeles, qué tantos plásticos hay en tu zafacón. Ahí eso va a ser como un indicador de qué tan sano yo estoy comiendo. Yo creo que la importancia de eso es crucial, porque a veces lo que tenemos en la casa es lo que comemos, que creo que es algo que influye muchísimo en la obesidad y en la ganancia de peso desmedida. Porque tú tienes hambre a las 3 de la tarde, a las 2 de la mañana, ¿qué es lo que tú vas a comer? Lo que tú tengas en la despensa. Si tienes galletica. Así me decías de los alimentos que se deberían eliminar, las salsas. Salsas. Tanto que nos gusta dominicano. Sí, eso es un hábito aquí. Sí. La salsa de tomate. Sí. La salsa. Mayonesa. Esas salsas son ultraprocesadas. Sí. Pero no es que las eliminemos, nosotros podemos optar por versiones saludables. Exacto. Por ejemplo, en mi hogar yo preparo la salsa de tomate y hago pizza y con esa salsa de tomate. Sí. Entonces, todos estos cereales, azucaritas, eso deberíamos eliminarlo. La harina de trigo. Sí. Y aquí es muy común, pues en nuestra alimentación latinoamericana es muy común la harina de trigo.
Y como les dije, no es que tengamos que eliminarla, eventualmente uno puede comer, ¿cierto? Ese tipo de cosas, pero que no sea un hábito. Exacto. Que no se convierta en un hábito. Es fundamental tener buen consumo de proteína, no excesivo porque podemos dañar el riñón. Exacto. Y muchas personas, por ejemplo, que empiezan a hacer ejercicio, estudiantes me preguntan, ay, que si puedo consumir proteína. Sí la puede consumir, pero es que si nosotros tenemos un buen consumo de proteína en nuestro menú, dieta, no hace falta consumir una proteína liofilizada, así que venga. Monohidratada, creatina. No hace falta. Listo. Otra cosa que deberíamos evitar, ese sí, para siempre, los refrescos. Sí, eso. Nada de refrescos. Nada, eso, cero refrescos. Los refrescos. Los productos de panadería que son ultraprocesados, los brownies, los pasteles, los bizcochos, todo eso deberíamos eliminarlo. ¿Sí? No es, eso realmente no son alimentos. O sea, saben rico, pero estos productos no son alimentos. No, son productos, exactamente. Sí. Y también algo que la bebida es energética, que nosotros la tomamos mucho y muchas veces la persona la utiliza para cuando van a tomarse un trago de alcohol, lo utilizan como bebidas energéticas, o sea, totalmente... Eso no es saludable. Es un shock de azúcar a tu cuerpo, increíble. Cuando tú consumes esos grandes niveles de azúcar, o sea, te consumes un refresco de cola, una bebida energética, que son muy famosas hoy en día, porque también vivimos un mundo muy estresado, la gente no duerme, entonces necesita lo que hablábamos al principio, necesita ese shock de azúcar, por ejemplo, en este caso. Cuando tomamos esa bebida, se genera un pico de glucosa en nuestro cuerpo. Así es. Hay un pico de insulina. Entonces, se puede ese pico que después de la subida que viene, una bajada. Y baja y nos da más hambre. Y entonces volvemos a lo mismo. Entonces, llega a ese ciclo. Incluso mira que eso que estás diciendo es importante porque esos hábitos también promueven que estemos comiendo cada ratito. Sí. O sea, nosotros desayunamos y entonces desayunamos. Yo, por ejemplo, yo me levanto a las 6, a las 7 estoy desayunando. Sí. Y muchas personas a las 10 de la mañana tienen que volver a comer, que es la merienda. Sí. Y a la 1 de la tarde el almuerzo, y a las 3 de la tarde otra merienda. cosita, y a las 6 de la tarde la cena, y a las 9. Comer tantas veces al día, lo que está haciendo es, bueno, y si comemos alto, y si hay un alto consumo de carbohidratos, lo que se está haciendo es una hiperestimulación de ese páncreas y que se generen picos y picos de insulina, y eso va a promover el desarrollo de obesidad. Exacto. Creo que también es importante es empezar a consumir más grasa saludable y más proteína, como lo hablaba ahorita. ¿Por qué? Porque la proteína y la grasa tienden a ser de un metabolismo un poquito más lento en el cuerpo, tienen más tiempo para digerirse. Y no estimulan el páncreas. Y no estimulan el páncreas, no estimulan ese pico de azúcar, que es lo que provoca que tú no tengas tanta necesidad de comer frecuentemente. O sea, no tienes que comer a las 7, a las 10, no. Entonces hay una bien a las 7, buena proteína, buenas grasas. Tú no vas hasta las 12 a tener hambre. Entonces eso. ¿Qué tantas veces deberíamos comer en el día? No sé, más o menos, ¿qué usted cree que sería lo más recomendable? Pues mira, entre 2 y 3 veces. 2 y 3 veces. 2 y 3 veces si hay un buen equilibrio entre esa proteína, las grasas y los carbohidratos. 2 o 3 veces. Incluso eso es lo que funciona en el ayuno intermitente, ¿sí? Que se está suprimiendo casi que una comida y cuando se rompe el ayuno se rompe con grasas buenas y con buena fuente de proteína. Sí, y creo que el ayuno es algo que deberíamos todos insertar en nuestra vida. No solamente una persona que sufra de obesidad, sobrepeso, sino todos deberíamos quizás no todos los días porque no podemos, pero quizás un día del fin de semana, 1 o 2 días, tratar de hacer un poquito de ayuno intermitente, tratar de suprimir lo que es esa parte del desayuno. ¿Por qué? Porque venimos evolutivamente de personas que duraban tiempo para comer, o sea, tenían que levantarse, ir, cazar un animal, cocinarlo y después comérselo, ir, buscar una fruta. Y esos periodos de ayuno eran normales para el cuerpo. Hoy vivimos en una sociedad de opulescencia. O sea, tú vas a la nevera y ya tienes comida. Entonces... Y mira, por ejemplo, que ahorita hablábamos, enfocados en la obesidad, hablábamos de que era una enfermedad inflamatoria. Sí. Cuando tú haces ayuno intermitente, que dejas de comer, el ayuno lo descubrió. Eso fue gracias a creo que fue un japonés, que hizo estos experimentos en levadura, en Saccharomyces. Sí, Saccharomyces cerevisiae. Ajá, y a raíz de esto surgió lo del ayuno intermitente y esto permite la autofagia. Cuando nosotros hablamos de autofagia, no solamente estamos hablando que por el ayuno intermitente entonces nos estamos comiendo la grasa nuestra, no, es que también se permite la regeneración celular, ¿sí? Entonces permite que
la alimentación también genera un estrés en nuestro cuerpo. Sí. Entonces permite que el cuerpo se relaje, permite que disminuya la inflamación, ¿sí? Que nuestro sistema inmunológico funcione de mejor manera, que se remuevan pues tejidos y restos de tejidos, de células de nuestro cuerpo, y además que nosotros consumamos los triglicéridos que están en esos adipocitos como fuente de energía. Que vienen para eso. Entonces mira que el ayuno intermitente no solamente ayuda a bajar de peso, no solamente va a actuar sobre el adipocito para que nosotros consumamos esos triglicéridos como fuente de energía, sino que va a ayudar en otros sistemas de nuestro cuerpo. Y además creo que esa parte del mismo ayuno intermitente nos va a permitir a nosotros estar más saludables de manera general y tener más energía. Porque cuando el cuerpo está haciendo la digestión, el cuerpo gasta muchísima energía. Por eso, por ejemplo, cuando nos enfermamos no nos da hambre. Porque el cuerpo está invirtiendo mucha energía en sacar ese patógeno que está en nuestro cuerpo. Entonces dice, déjame suprimir el hambre, tengo reserva de grasa para poder trabajar con esto. Porque la digestión genera mucha carga para el cuerpo generalmente. Y por eso también no es bueno comer de noche, porque el cuerpo sigue trabajando, aunque creamos que estamos realmente dormidos. Uno realmente debería consumir su última comida 2 horas antes de acostarse. Exacto. Que alcancemos a hacer la digestión, que lleguemos a dormir relajados. Exacto. ¿Sí? Porque eso significa que vamos a tener un descanso óptimo. Sí, yo creo que es algo que a veces hacemos mucho en las ciudades, más o menos cuando la gente llega tarde de trabajar, cena a veces una cena muy copiosa, o sea, la llenamos de todo lo que aparezca y entonces duramos 2 y 3 horas para dormir. No sé si a muchos quizás a los que nos escuchan, a los que nos ven, les ha pasado que han durado 2 o 3 horas para poder dormirse. Y es por eso mismo, porque el cuerpo gasta mucha energía en poder metabolizar esos alimentos, en poder digerirlos, porque no se va a quedar con eso ahí, que no, mañana yo lo metabolizo, no, sino es que es algo que debe de hacerse. Y creo que es bueno que, como ya usted está hablando de esa parte, ¿qué consejo le daríamos a una persona? O sea, ok, yo soy una persona que estoy claro de que tengo diabetes, de que tengo obesidad. Estoy claro de que soy propenso a diabetes. Estoy claro de que estoy propenso a otras enfermedades metabólicas que pueden generar esa misma obesidad. ¿Qué consejo le podríamos dar a esas personas prácticos que pudieran aplicar, no solamente en su vida, sino en su día a día? Hemos hablado de algunos, pero como puntuales para que la gente diga, bueno, yo quiero cambiar, quiero hacer un cambio en mi vida, voy a empezar a seguir estos consejos. Sabes que me parece muy gracioso tu pregunta, porque yo conozco mucha gente que está clara, pero no lo hacen. O sea, exacto. Yo tengo ejemplos, tengo amistades que están muy claros, pero no empiezan. Entonces, el primer consejo es, si yo ya estoy claro de que tengo esta situación y de que la quiero cambiar, pues tengo que actuar. Eso es fundamental, querer. Y querer es hacer. O sea, yo sé que no tengo tiempo, ¿cierto? Pero que tengo que hacer actividad física. Pues voy a tener que acostarme más temprano, levantarme más temprano y hacer, aunque sea 40 minutos de actividad física. Sí. Entonces, cuando hablamos de consejos, los consejos se van a resumir en estilo de vida, ¿sí? En hábitos. Entonces, cuando nosotros hablamos de hábitos, entonces los hábitos conllevan a tener disciplina. ¿Cierto? Y tenemos que ser disciplinados en alimentarnos mejor. ¿Sí? Entonces hablábamos, si hay una persona que ya tiene un proceso de obesidad o que tiene sobrepeso, entonces necesariamente tiene que dejar de consumir un cierto número de calorías. Sí, tiene que. Y eso ya tendría que hablar con su nutriólogo y él calculará cuántas calorías debe consumir, cuántas calorías debe dejar de consumir. Sí. Y en una pérdida de peso, entonces sí tenemos que controlar la calidad de los alimentos que estamos consumiendo. Sí. Entonces, por ejemplo, yo recomiendo que eliminar los azúcares refinados. Sí, totalmente, 0. Mira, por ejemplo, algo que a mí me ha funcionado y es que yo como carbohidratos. ¿Cuáles? Los de las verduras. Yo casi no como ni plátano, ni yuca, ni nada de esas cosas. Eventualmente lo hago, pero es que la carne tiene carbohidratos. Sí. Pocos, pero las tiene. Sí. Y las verduras tienen carbohidratos. Se come una fruta también. Y las frutas tienen carbohidratos. Sí. Entonces, limitar el consumo de todas estas azúcares refinados, harinas, hacer la dieta hipocalórica. Algo importante es la actividad física. Yo cuando estaba en la adolescencia, que fue hace mucho tiempo. No hace tanto. Tenía un entrenador que decía, el cuerpo
y era entrenador, que se enfocan mucho más en el cuerpo. Entonces, el ¿cómo cuerpo es 70% alimentación y 30% actividad física. Es decir, que si nosotros hacemos actividad física, pero no cuidamos la alimentación, pues nunca vamos a obtener un resultado. Pero yo me quiero aislar un poquito de esa idea como tan física, tan del cuerpo, ¿sí? Sí. Pensemos también en la salud. Entonces ya les decía que había que cambiar de hábitos, hay que alimentarse mucho mejor con una dieta hipocalórica. Y cuando hablo de hábitos es que hay que cocinar en la casa. Exacto. Hay que planificar los alimentos. Hay que no ver tantas series el fin de semana y planear qué voy a comer durante la semana. Hay que ir a hacer el mercado de acuerdo a lo que yo voy a comer durante la semana. Yo te digo, el día que yo no hago eso, esa semana a mí me va mal. Yo como cualquier cosa, por eso digo, uno no puede estar en régimen todo el tiempo. No. ¿Cierto? Y hay situaciones que hacen que uno no lo pueda cumplir, pero siempre hay que volver al camino. Hay que hacer actividad física, muy importante, hay que dormir bien, sí. Hay que dormir y hay que bajarle al estrés. Sí, eso creo que es un punto muy importante. Hay que bajarle al estrés, y cuando yo hablo de bajarle al estrés, y lo digo mucho, de hecho esta semana me encontré a varios compañeros de trabajo, sí. Ay, y tal cosa, y yo, ¿la solución está en tus manos? No. Entonces suéltalo, porque sí. Yo no me voy a estresar por algo que yo no puedo solucionar. Entonces, hay que disminuir el estrés, y mira que todo eso va disminuyendo los niveles de cortisol. Eso va generando que yo esté en armonía conmigo, que yo llegue a mi casa contenta, que yo tenga ganas de entrenar, que si yo duermo bien pueda madrugar. Sí. Mira que yo a veces me levanto a las 4 de la mañana a entrenar, a veces no, pero o sea, todos esos hábitos, mira que todo sí. Se resumía en hábitos, todo ese cambio de hábitos, entonces va a contribuir a que finalmente mi cuerpo se vea de la manera que yo quiero que se vea. Exacto. Y algo muy importante, no nos comparemos con el que veamos en Instagram. Sí, porque eso es mucha mentira muchas veces. Y así sea verdad, hay que pensar, hay que trazarnos objetivos propios. Nosotros no podemos vivir la vida del que publica todos los días la vida perfecta que se ve en redes sociales. Exacto. Porque realmente eso está lejos de la realidad. Sí. Entonces yo creo que nosotros tenemos que concientizarnos de cuáles son nuestros objetivos, yo cómo quiero estar a nivel laboral, tranquila, sin estrés, cómo quiero estar corporalmente, cómo me quiero alimentar. Otra cosa importante es que los alimentos tienen que ser ricos. Sí. Sí, yo no sé si tú me sigues, ¿cierto? Sí, sí, bueno, entonces esa página, esa cuenta de Instagram comenzó porque yo tenía sobrepeso mucho. Y yo dije, bueno, yo voy a publicar las recetas que voy a consumir, sí. Porque de esa manera me voy a motivar. Entonces hay que buscar una motivación. Entonces cuando yo cocino, yo quiero que se vea rico, que sepa rico, y yo doy las recetas. Y que le haga bien. Y que me haga bien. Entonces, eso es fundamental. La comida no tiene por qué ser un sufrimiento. Sí. Porque por eso es que la gente abandona los planes nutricionales. Porque la comida es sufrimiento. Sí, porque o muchas veces a mí me muestran planes nutricionales, una tostada. Lechuguita. Una lechuga. Pechuga a la plancha. Y eso es tan triste. Sí. Que yo te digo, uno hace ese plan una semana, 2 semanas. A las 2 semanas uno está aburrido. No es sostenible en el tiempo. No es sostenible. Entonces la comida tiene que ser dinámica, tiene que llamar la atención, que el plato esté bonito. Y mira, la comida saludable no es maluca, no sabe mal. Simplemente que nosotros tenemos una idea distorsionada de la comida saludable. La comida saludable no tiene por qué ser aburrida. Nunca. Ahora, otra cosa. Otro consejo, mire que salieron muchos. Otro consejo es, si nosotros nos estamos cuidando y por X o Y situación nos salimos de la rutina del plan nutricional, no nos estresemos. A la semana siguiente, por ejemplo, ¿cuántas personas en diciembre no dicen, no voy a disfrutar a mi familia y en enero empiezan? Sí. Pero ojo, en enero empiecen. Porque es que después lo dejamos para febrero y marzo y llega diciembre y no cumplimos los objetivos. Exacto. Entonces es eso. El estar cuidándonos no nos puede alejar de las amistades.
porque eso también pasa. Muchas Sí. personas se meten tanto en que están haciendo una dieta restrictiva que ya no salen, ya no disfrutan en pareja porque no pueden salir a comer. Sí. Bueno, nada de eso. No, eso no es viable y eso no es sostenible en el tiempo. Van a tener unos cuerpos hermosos y van a estar amargados. Exacto, Entonces, eso no tiene sentido. exacto. Esos serían como los consejos. Sí, algunos consejos buenos que me gustaría también que la persona, quizás a veces por el tiempo, una persona no tiene la oportunidad de cocinar sus alimentos, no tiene la oportunidad de esa preparación que usted puede hacer, que es tan rica, y esa preparación. Y también pueden ir por servicio, hay personas que te preparan la comida, te la llevan a tu trabajo, pero entonces, si no puedes hacer una, haz la otra. Creo que es Pero importante. mira, hay una opción que yo la uso mucho y es el meal prep. Ah, meal prep, Bueno, excelente. entonces es tener, yo creo que a todos nos queda algo, yo creo que a todos nos queda en la semana 3 horas. Sí. Yo creo que todos lo tenemos. Entonces nosotros podemos preparar diferentes carnes, pollo, carne de res o cerdo, guisados, molidos y dejarlos congelados. Exacto. Podemos dejar vegetales picados en la nevera en diferentes Envases. envases, ¿sí? Que cuando tú llegues bueno, los que comen arroz, yo les recomiendo el arroz resistente. Ah, sí, sí. Que los almidones, cuando se refrigeran, cambian su estructura, ¿sí? Su estructura molecular y se vuelven resistentes a nuestras enzimas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comemos arroz refrigerado, ¿qué importa que lo calentemos? Pero si nosotros cocinamos el arroz y lo dejamos por mínimo 24 horas en el refrigerador, Ajá. no en el congelador, en el freezer no, Al de abajo. sí, donde no se congela, mínimo 24 horas, después sacamos la porción, la calentamos, ese almidón que tiene ese arroz ya no se va a absorber tanto como si lo consumiéramos con el arroz recién hecho. Entonces yo siempre recomiendo, el que coma arroz, pues restrinja un poquito la cantidad, lo puede consumir, hágalo, refrigérelo. Guárdalo. Sí, guárdelo en la nevera y saca todos los días la porción y ese arroz no te va a subir tanto de peso. Incluso se les ha medido el índice glicémico al arroz recién preparado y al arroz resistente y funciona. Sí, tiene menor índice glicémico. Sí. Entonces, esas cosas se pueden hacer. Si tú tienes arroz hecho en la nevera, si tienes vegetales picados, si tienes carne, pues la sacas, la descongelas y ya tienes tu almuerzo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso también se puede hacer con cremas, se congelan. En un fin de semana, en 3 horas, uno puede planear y preparar la comida de toda la semana. Sí, y a veces la persona me dice, yo no tengo tiempo. Yo le digo, bueno, tú cheques el celular. Hay una parte que se llama tiempo en pantalla. Tú cheques cuánto rato le estás dedicando a Instagram, a Facebook, Es a YouTube. verdad. Entonces, cuando tú entras ahí, después hablamos. O sea, Es tú me dices, verdad. no es verdad, mira, no tienes nada de tiempo, ¿verdad? Estás trabajando, no tienes tiempo. Pero la mayoría, creo que el 99% Sí, va a ver que sí tenemos ese tiempo. Creo que lo más importante es nuestra salud. Yo vi algo que me interesó mucho, que decía, imagínese que usted tiene sus sueños, su familia, sus amigos, todo lo que tú quieras lograr en la vida. Y eso está sobre una mesa. Y esa mesa es la salud. O sea, si la mesa se cae, todo lo demás en tu vida se cae también. Entonces, lo más importante creo que es la salud. Y podemos tomar ese tiempo para cuidarnos. Porque no solamente es comer rico, sino también es comer bueno. Y también saber que estamos comiendo para salud. Para sanarnos. Comiendo para sanar, que es más importante todavía. Mira que hay una pregunta que yo en las charlas siempre hago y es que usted cómo se visualiza cuando tenga 60, 70 años. Sí. Cuando les pregunto a mis estudiantes dicen que con dinero. Y es válido. Sí. Pero, y siempre les digo, miremos a nuestros abuelos. Ahorita que estamos en diciembre y vayan a las fiestas familiares, miren a los abuelos, a las tías ya mayores, muy lindas ellas, Sí. pero miren motrizmente cómo están. Muy flojo. ¿Sí? Entonces mire que siempre decimos, ay, mi mamá como está bailando ya, o cómo cambió, ella como bailaba antes y cómo baila ahora, o cómo se mueven, o cómo estamos caminando, ¿sí? Cómo caminan nuestros abuelos, Sí. ¿sí? Nuestros bisabuelos. Y es que realmente nosotros tenemos que cuidarnos ahora para llegar funcionales a la edad de nuestros abuelos. Eso es algo fundamental. Con la edad, ustedes están todavía muy jóvenes, pero con la edad el porcentaje de masa muscular va disminuyendo. Sí. Entonces nosotros tenemos que hacer ejercicio de fuerza, tenemos que cuidar nuestra alimentación para llegar funcionales a la tercera edad. Sí. No solamente para que el cuerpo de hoy se vea bonito, ¿sí? O para estar delgados ahora, es porque nosotros necesitamos llegar saludables, sanos y con buen movimiento en la tercera edad. Eso es algo fundamental.
Dentro de eso que usted dice, de como vemos a los abuelos, no sabía que una de las causas de muerte principales en las personas adultos mayores son las caídas. Es la falta de fuerza de agarre, la falta en las articulaciones por la misma pérdida de masa muscular. Entonces, cuando vemos que las personas viejitas ya tienen, bueno, ya mayores, para no decirle viejitas, tienen una pérdida de masa muscular que es normal, entonces, ¿qué debemos decir? Desde ahora empezar a fomentar el ejercicio de fuerza. A muchas personas no les gusta. Y muchas personas está el mito de, yo estoy gordo. Porque no se dicen obeso, no. Estoy gordo, tengo que ponerme a correr, tengo que hacer horas interminables de cardio. No es lo que necesitamos, es un balance. Sí necesitamos la parte cardiovascular, pero insertar el ejercicio de fuerza va a ser fundamental para mejorar la obesidad, porque mientras más masa muscular construimos, más fácil es oxidar esa grasa, que es el término correcto. Y mientras más masa muscular tenemos, mejor vamos a vernos. Por ejemplo, yo no sé, en la familia y mis vecinos y todo, uno ve que todas las mañanas a las 5 de la mañana están personas mayores caminando. ¿Por qué están caminando? Porque me lo recomendó el médico, porque tengo que hacer esto. O sea, ¿por qué esperar a que ese ejercicio se haga por una recomendación médica? Si nosotros, estando un poco más jóvenes, podemos empezar a ejercitarnos para que cuando lleguemos a esa edad estemos mucho mejor. ¿Sí? Y ya no va a ser un sufrimiento, porque ya asumimos eso como un estilo de vida. Entonces, eso es supremamente importante. Sí, que el ser humano viene por el movimiento. O sea, el ser humano es imprescindible que se mueva, porque veníamos de una sociedad nómada, o sea, que veníamos de un lugar a otro y que nos movíamos a diario. Hoy en día nuestro estilo de vida nos ha llevado a no movernos, o sea, de que salimos, tomamos el carro, vamos al trabajo. La agricultura. Exacto, la agricultura. La agricultura hizo que nos volviéramos sedentarios. Exacto, ¿sí? Tomamos en un lugar y ya nos movíamos menos. Entonces, hoy en día nos vemos muchísimo menos, porque por lo menos nuestros abuelos eran agricultores, iban al campo, sembraban, caminaban. Hoy en día no, o sea, hoy en día tenemos prácticamente la mayoría de trabajo con una parte intelectual, que nos sentamos en una computadora, estamos ahí y no movemos nuestro cuerpo, que es algo totalmente necesario. No solamente es que, bueno, no es que es necesario, nuestro cuerpo debe de moverse a diario. Por eso la recomendación de los 10,000 pasos al día, la recomendación de hacer actividad física al aire libre, por eso por la necesidad de movimiento de nuestro cuerpo. Así es. Mira que es algo fundamental. Cuando nosotros hablamos de actividad física, mi mamá, por ejemplo, dice, no, es que yo estoy caminando desde los 9 meses. Y sí, mi mamá todo el día hace oficio, pero eso no es suficiente. No. ¿Sí? Hay que ejercitar los grupos musculares, ¿sí? Para fortalecerlos y garantizar esa masa muscular de la que hablábamos antes, cuando ya estemos en la tercera edad, que ahí es donde la vamos a necesitar. Más todavía. Sí. Y más que eso también del ejercicio, tiende a la parte del estrés. O sea, tiende a mejorar la parte del estrés. Porque cuando hacemos actividad física dirigida, o sea, actividad física es que vamos y caminamos, vamos y hacemos gimnasio, jugamos un deporte que nos gusta. Cuando hacemos ese tipo de actividad física, nuestra mente desconecta. Se producen endorfinas. Se producen endorfinas, claro. baja el cortisol, la hormona del estrés, nos sentimos más relajados. Entonces eso nos permite... Producimos dopamina. Dopamina también, que bueno, hoy en día la dopamina es un tema también bien profundo, por cómo nos lleva la tecnología, sobreexplotando ese índice dopaminérgico. Sí, por lo que hablábamos ahora del sistema de recompensa. El sistema de recompensa al principio, sí. Entonces es totalmente esencial la actividad física y sacar ese tiempo al día, que lo tenemos, como hablábamos. Chequea tu teléfono, chequea cuánto tiempo tú estás dedicando a las redes, a ver si de verdad tú no tienes el tiempo para sacar esos 20 o 30, esos 40 minutos para ti, para desconectar, hacer ejercicio. No tiene que ser 7 actividades, sino una actividad que te plazca. A uno le gusta montar bicicleta, a otro le gusta caminar, pero es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque no solamente es físico, sino también mental. Y es importante elegir una actividad física que nos guste. Sí. Eso es para que sea sostenible en el tiempo. Sí, porque hay personas que sufren ir al gimnasio o que sufren salir a correr. No, hagamos, por ejemplo, bailar es una actividad física que muchas personas la pueden disfrutar. Entonces, elegir una actividad física que nos llene. Y otra cosa muy importante es disfrutar lo que uno hace. Sí. Si nosotros disfrutamos nuestro trabajo, eso nos llena de satisfacción y hace que las otras actividades de nuestra vida cotidiana también fluyan. Sí. Creo que es totalmente esencial eso, porque si no, no se adapta a nuestra vida diaria y no es sostenible en el tiempo. Creo que al final del día lo más importante es que sea sostenible en el tiempo lo que hagamos, como desde la alimentación, el ejercicio, a cómo nos adaptamos al sueño, a la hora de entrenar. Creo que sea sostenible en el tiempo. Lo más importante es que sea bueno por un tiempo y que después deje de serlo. Como no tiene sentido, como que, bueno, yo esta semana me levanto a las 5 de la mañana, hago ejercicio, pero la otra semana ya no lo hago.
Entonces no es sostenible. Que la idea que queremos que cada una persona que nos escucha, que nos vea, es que busquemos lo que busquemos que hagamos, es que sea sostenible en el tiempo y que sea algo que podamos hacerlo hoy, mañana, pasado, en 10 años. Algo importante es que esos cambios no pueden ser tan radicales. No. Hay personas que son muy disciplinadas y pueden hacer un cambio radical. Listo, me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana, voy a comer esto y eso. No. O sea, empecemos con pequeños cambios. Sí. Empecemos caminando 15 minutos para las personas que de pronto nunca han hecho actividad física. Después se van a motivar en inscribirse en un gimnasio o en comprar bandas para hacer en la casa ejercicio. Pero cambios pequeños hacen que sean más sostenibles en el tiempo. Después va a ser un cúmulo de cambios. Sí. Y cuando nos damos cuenta ya tenemos un estilo de vida más saludable. Sí. Y vamos a ver los resultados tanto a nivel de salud como a nivel de físico. Sí, tendemos a hacer algo, es que subestimamos lo que podemos conseguir a largo plazo con esos pequeños cambios y sobreestimamos lo que podemos conseguir a corto plazo con estos cambios bien drásticos, como esas pastillas, como esas cosas que hacemos de un día para otro, esta dieta sumamente restrictiva. Entonces subestimamos el valor de empezar de a poco, ir creciendo y así poder hacer las cosas que nos lleven a donde queremos exactamente llegar. Es que mire, por ejemplo, que en esta charla hoy nos comprometamos a hacer un pequeño cambio. Sí, uno. Dejemos de consumir azúcar Sí, por 2 semanas y miremos los cambios. Solamente sí. El azúcar. Eso nada más. Solamente el azúcar. Nada más, ni los azúcares refinados, solamente, o sea, cuando hablo de bollería, de Sí. cosas de panadería, no, solamente el azúcar. Dejemos de consumirla por 2 semanas. A ver qué cambios notamos en nuestro cuerpo. Sí, cómo nos sentimos. Y en nuestro ánimo. Exacto, Sí, en sí, el sí. ánimo. Que pasa mucho, que hay muchas personas que van muy decaídas. No sé, ¿qué hacen cuando están así de decaídas? Bueno, Se comen un dulce. se toman un refresco Sí. o una bebida energizante que va a ser el efecto O contrario. un café con mucho dulce. No, café no, azúcar con un poquito de Azúcar con café. Pero que va bonito. Entonces, cuando tomamos esa bebida energizante, cuando tomamos ese refresco, ¿qué pasa? Hay un pico de azúcar en nuestro cuerpo, nos sentimos muy bien, mucha dopamina, muy feliz, pero después viene un bajón. Y cuando esa persona está aburrida, ¿verdad? Pero Sí. estaba bien ahorita, como aburrido. A veces no es que lo controla, sino que esos hábitos nos hacen llegar a esos estados de ánimo así. Entonces es algo mucho que debemos dejar de hacer. O sea, el mensaje de hoy, dejemos el azúcar, 2 semanas. 2 semanas, hagamos ese compromiso. Cómo se sienten, cómo dormimos, cómo nos sentimos a lo largo del día, cómo está nuestro ánimo fluctuando en el transcurso del día. ¿Y cómo está nuestra ansiedad? Sí, nuestra ansiedad también. Porque el azúcar genera ansiedad. Sí, ansioso, ¿verdad? Acá tengo como hambre, quiero comerme algo, pero no como hambre, es que quiero comerme algo, pero ¿qué? Ah, no, un brownie. Sí. Eso no es hambre. Eso no es hambre. Hambre es un hambre muy específico. Exacto, un hambre muy puntual, exacto. Que como le comenté ahorita, la profe es investigadora, que es uno de los puntos más importantes por el cual ella está aquí con nosotros. Y es porque ella está desarrollando una investigación de 2 cosas que muchos conocemos, que la vemos a diario, el jengibre y la cúrcuma. ¿Cómo podemos mezclar esas 2 cosas? ¿Para qué? Para llegar al punto de combatir la obesidad. Quiero que nos comente un poquito de esa investigación que usted está realizando y lo que podamos saber de ella, puntualizar más o menos de qué va, cuál es el fin en sí de la investigación, cómo podemos estas cosas que quizás la mayoría de personas tienen en su despensa o lo que no la pueden comprar fácilmente, utilizarlo para trabajar con la obesidad, para mejorar lo que es la absorción de grasas y toda esa parte. Pues mira, Josué, realmente la investigación iteinicia en el 2024, ¿cierto? Y nosotros lo que queremos hacer es encontrar el efecto sinérgico, pero de los componentes activos, de la cúrcuma y del jengibre. ¿Por qué? Porque en el argot popular todo el mundo ha escuchado que hay que tomar cúrcuma, tecito de cúrcuma o un shot de cúrcuma sí. o con jengibre, bueno, Los y hacer famosos shots, sí. Sí, esos shots, ¿cierto? Entonces nos dimos a la tarea eso es algo muy popular. Sí, Usted busca en Google y eso sale. Pero entonces nos dimos a la tarea de buscar literatura científica al respecto. Y en la literatura científica encontramos que efectivamente se han estudiado tanto la cúrcuma como el jengibre y también otras plantas. Y se ha estudiado muchos efectos, efecto antiinflamatorio. A nosotros nos llamó la atención que había en cuanto a la obesidad. Y encontramos estudios aislados, tanto de cúrcuma como de jengibre, donde hacían ensayos para mirar la liberación de triglicéridos
o para mirar la expresión de adipoquinas, de citoquinas producidas por el adipocito, pero no encontramos que se trabajaran los dos. Entonces a nosotros nos llama la atención conocer las vías. ¿Cómo funciona? Listo, está bien, se liberan. ¿Pero por qué? ¿Qué inhibe dentro? O sea, ¿cuál es la vía de señalización? Exactamente. Sí, que se está viendo. Entonces vamos a trabajar con los principios activos de ambas plantas, tanto de la cúrcuma como del jengibre. Y lo que queremos mirar es el efecto sinérgico. Si se potencia, debería potenciarse, ¿cierto? Y queremos ver a qué nivel se potencia. Si me evita la diferenciación del fibroblasto, que hablábamos ahora, el fibroblasto sería pues la célula inmadura en este caso, y si evita que se diferencie a adipocito, o si ya, eso podría ser un efecto. O si, por ejemplo, evita que ya el adipocito maduro se hipertrofie, y eso sería genial, claro. Porque todos necesitamos los adipocitos. Lo que no necesitamos es que acumulen y acumulen triglicéridos. Grasa de manera desmedida. Sí. O si ya en el adipocito hipertrofiado permite la liberación de los triglicéridos. Sí. Entonces eso es lo que queremos investigar. Y vamos a ver, ojalá obtengamos ese resultado. Y eso sería increíble porque entonces sería un producto dominicano. Sí. Sí, financiado por el MESID, ¿cierto? Fondo SID dominicano. Sí. Y podría ser una alternativa para tratar la obesidad y el sobrepeso. Sí. ¿Sí? Obviamente, por ahí en redes sociales, entonces, lo mejor es tener una vida saludable. Sí. Pero hay personas que ustedes leen la literatura científica y en los pilares del tratamiento de la obesidad, el cuarto es tratamiento farmacológico. Sí. Pero estos tratamientos farmacológicos tienen unos efectos adversos importantes. Sí. Hay unos muy sencillos, como problemas gastrointestinales, mareos y eso, pero hay otros que pueden tener efectos psicóticos, ¿sí? Pueden generar ideas suicidas. Entonces pueden incrementar o ser un factor de riesgo para desarrollar diferentes tipos de cáncer, dependiendo pues como los antecedentes familiares del paciente. Entonces realmente se da cuenta uno que cuando revisa toda esa cantidad de medicamentos para tratar la obesidad, pues la persona que padece obesidad no los puede consumir. Muchos no lo pueden consumir, ¿cierto? Entonces la idea es encontrar esa dosis sinérgica y lo bueno que es que la gente consume cúrcuma y jengibre. Exacto, entonces no tendría un efecto adverso. No, son productos naturales, además. Son productos naturales. Sí. Entonces en eso vamos. Sí. Y eso es lo que vamos a hacer en el 2024. Bueno, esperemos que me da muchos resultados. Sí. Obviamente, siempre aclarando que no es una pastilla mágica. Eso va a coadyuvar con todo lo que ella haya hecho anteriormente. Es para ayudar en el tratamiento. Ayudar. Pero lo que hablamos acá, cambio de hábitos, es algo fundamental. Y recordarlo, dejar el azúcar por 2 semanas. También que la profe tiene un negocio, un emprendimiento, lo que le apasiona mucho, para que se lo mencione, para que la audiencia lo escuche, la siga y conozca un poquito más de esa parte, que ya más allá de la bióloga, de la investigadora, que como la cocinera, diríamos así. Bueno, primero, sí. A mí me gusta hacer comida funcional. Exacto. Eso. Entonces yo tengo una página, una cuenta que se llama @cochotamía. Cochotamía soy yo, porque mi esposo me dice cochotamía. Entonces, allí lo que hago es publicar las recetas de mis comidas. O sea, literal, con esas recetas que hay ahí, en el último año yo perdí 30 libras con lo que hay allí. Ahí. 30. Y ahí están. ¿Las quieren perderse en libras? Cocinen esas recetas. Están ahí. Están ahí y son súper fáciles. En esas recetas, hay unas que sí, porque son especiales y yo les digo ahí, aquí se necesita paciencia, tiempo. Exacto. Pero la mayoría, usted no tarda 1 hora en hacerlas. No. La mayoría de las recetas. Entonces, mis recetas son bajas en carbohidratos, muchas son keto, para la gente que hace keto. Entonces yo, si no son keto, les digo, quítele tal alimento, y se vuelve keto. Entonces, eso es una cosa. Y gracias a los antojos que hay en casa de comer dulce, entonces empecé a hacer brownies saludables. Hago panecillos keto. Keto también. Sí. Y todo eso a base de harina de almendra, que al final no es una harina, sino que se llama harina.
Y bueno, y ese es el emprendimiento. Hago también mantequilla de maní, natural. Y para las personas que realmente les gusta el dulce, entonces utilizo stevia. Okay, ya. Stevia, entonces es una planta. Sí. Y bueno, y ella es rica en esteviol, y el esteviol es el que le da el sabor dulce a los alimentos. Entonces, por ejemplo, los brownies yo los endulzo con stevia, y los panecillos son ya de sal, y ese es el emprendimiento. Bueno, los amantes de los brownies, Cochotamía. Exacto, que quieren cochotamía, profe. Sí. Creo que ha sido más que un placer esta conversación. Aquí hemos aprendido mucho. Creo que todo el que nos ha escuchado, todo el que nos ha visto, creo que ha llevado algo de esto. Dejemos el azúcar por 2 semanas, a ver cómo nos sentimos. Por favor. Por favor. Y creo que nada, tratar de nosotros buscar una vida más saludable. Espérese, si van a dejar el azúcar por 2 semanas, pues hablen con Cochotamía. Sí. Y que le lleva sus postres Le lleva con su brownie, stevia. le lleva su brownie, su Sí, panecito, sí. su mantequilla de maní. Entonces, nada, profe, fue un placer. Muchas gracias por muchas venir. gracias Muchas a gracias ti, por hacer Josué, este sueño muchas. realidad. Y nada, esperemos seguir más adelante encontrándonos y ver después cómo va esa investigación. Claro cuando que ya sí. esté publicado, tenga avance para ver. Sí, yo que la estoy muy persona conozca. emocionada con eso. Sí, igualmente. Nada, un placer, profe, y hasta la próxima. Ay, Nos Josué, vemos por aquí. muchas gracias.